Bueno, ahora vamos a presentar, te voy a presentar a una amiga, ¿verdad? Que está relacionada a la estimulación, pues, de los engreídos de la casa, de los niños, algunas veces muy travieso, otras veces muy tranquilos, pero sobre todo, ¿verdad? Que tenemos que priorizar mucho en ellos lo que es la educación. Y el tema que nosotros vamos a abordar a continuación, pues, es la autoestima y la importancia de fomentar esta autoestima, pues, en los niños. Te voy a presentar a Carmencita Rojas. Claro. Carmencita, te presenta Laurita. Laurita te presenta a Carmencita. Un gusto estar con ustedes, Javiercito, Laurita, para tratar un tema tan importante que tiene mucha connotación en la vida, en el desarrollo de la personalidad de nuestros futuros adultos, ¿no? Empezar desde la niñez a dar determinadas pautas a los papás, a los encargados también de los niños en casa, para que tengamos una sociedad con una mejor salud mental. Exacto, la autoestima es muy importante, ¿verdad, Laurita? Claro que sí, porque la niñez es lo que nos marca desde un inicio, como bien dice Cero, o sea, hacia la adultez, ¿no? Y qué mejor que fomentar y educar a los padres, que son los pilares de estos niños, para que ayuden, ¿no? A que haya una mejor sociedad llena de amor propio, que es lo que tanto se necesita, seguridad. Y esto tenemos que nosotros enfocarlo desde varios puntos. En realidad hay bastantes aristas que pueden hacer que nuestros niños vayan desarrollando una buena autoestima, y eso va a depender muchísimo, como lo sabemos, en los primeros años, en lo que vienen a ser desde que nace nuestro bebé, el primer núcleo, que es la familia, mamá, papá, los hermanitos, los abuelitos, porque nuestro niño ya va aprendiendo a tener una imagen de sí mismo de acuerdo a cómo nosotros les vamos transmitiendo los mensajes, ¿no? Los mensajes, las palabras que le vamos dando a nuestro niño, va haciendo que ya vayan generándose ciertos esquemas mentales de lo que es él y de lo que significa para la familia. Y aquí hay que concientizar muchísimo también a los papás cuando ya tienen un bebé, la orientación constante, porque va a determinar muchísimo cómo son los papás, la personalidad de los papás, lo que el niño también va a captar de ellos, ¿no? Hay un tema importantísimo que es el asunto del favoritismo dentro de los hermanos. Eso es una, y otra cosa, cuando nace un hermanito menor, que a veces los padres se descuidan un poquito atendiendo al otro. ¿Cómo afecta esto al niño mayor, por ejemplo? Claro. Ahora, si hablamos precisamente del orden de los hermanos, en este caso mamá y papá, es conveniente que antes de traer a un nuevo ser a este mundo, evalúen también sus estados internos emocionales, porque va a depender de la personalidad de cada uno, qué le va a transmitir a los niños, tanto al menor, al mayor, cómo va a manejar las situaciones, la resolución de problemas o conflictos que puedan haber en ellos, y los mensajes que le van a transmitir, ¿no? Generalmente a veces hay papás que son muy poco expresivos emocionalmente, y consideran que a veces algunas acciones ya están indicando querer al niño, pero el niño también necesita escuchar, sentir ese amor, ese vínculo y ese apego, que va a ser muy importante en los primeros años, y saber manejar las situaciones con los niños de acuerdo a la edad, ¿no? Un niño pequeño, desde bien chiquitito, debe de sentir esa vinculación que es tan importante, el alimento emocional que necesita, así como también sentir que mamá y papá son para él una fuente de expresión de amor y de afecto, que esa es la raíz de lo que viene a ser las emociones de los niños. Que es básicamente desde cuando está gestándose, ¿verdad? En realidad, una gestación con amor, queriendo a ese hijito que va a venir, es lo más hermoso que puede haber, porque el niño ya va sintiendo las caricias de mamá, va sintiendo la voz dulce cuando le canta, cuando el papá se acerca, lo acaricia a la mamá. Ya es una conexión tan importante que hace que nuestro niño también ya se sienta seguro en el vientre, ¿no? Porque hay lamentablemente parejas que traen niños justamente creyendo que eso va a salvar su matrimonio. Y me imagino que esto lo capta el niño desde que ya es concebido. Claro, incluso ya cuando está con los papás, el estilo de comunicación que tienen los padres, también el niño lo va observando, ¿no? Y lo va también captando e interiorizando como un estilo también de comportamiento de él al futuro con sus pares y luego con su pareja, ¿no? Es por ello tan importante, como el papá ama a la mamá, el hijo o la hija va a observar también un modelo de relación futura,
¿no? Y ese modelo le va a dar también, o bien le va a hacer sana en sus relaciones amorosas, o le va a hacer que tenga muchas dificultades, ¿no? Ahí es donde viene ya lo que son las dependencias afectivas, las obsesiones. Entonces, es tan importante, incluso se habla en alguna bibliografía, que los primeros 8 o 9 años del niño son tan importantes en lo que es la formación de su autoconcepto, de su autoestima, de su formación de carácter, que si nosotros pretendemos como papás hacerlo cuando el niño ya sea más grande, a los 10, 11 años, hemos perdido bastantes años tan valiosos en los que hemos tenido que sembrar las raíces de esa futura personalidad. ¿La personalidad se hace, doctora? ¿La personalidad nace ya con el infante? Bueno, en lo que es psicología cognitiva conductual hablamos mucho de lo que es el temperamento, ¿no? Que el temperamento ya viene genéticamente en el intercambio de cromosomas que ha habido en el momento de la concepción, que es una parte pequeña, pero que influye a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que ya va a influir mucho más, en un 95%, es el ambiente en el que vive el niño, el entorno, que va a formar su carácter hasta aproximadamente los 18, 19 años. Junto con ese temperamento van a ser ya una personalidad ya más definida, dependiendo de cómo ha sido el manejo de la familia, de los papás, del entorno social. Es por eso que los papás tienen que nutrirse de mucha información para no caer en algunos errores que se cometen a veces sin querer en cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos. A veces etiquetamos mucho al niño y englobamos su conducta en, por ejemplo, eres un desobediente, cuando en realidad debemos de hablar eso que estás haciendo. En ese momento. Eso no le gusta a mamá, pero hay que hacerle entender al niño que tiene tantas cosas buenas que no solamente es lo que le podemos estar etiquetando o diciendo negativamente, ¿no? Sin embargo, entiendo que hay que tener también un poquito de cuidado con irnos al otro extremo, porque a veces también los padres engríen demasiado, porque bueno, si te informaron que el niño tiene baja autoestima, que hay que fomentar la autoestima, se van al otro extremo. Exacto. Y ahí como papás tenemos que ser muy sabios, porque definitivamente tiene que ver mucho con estilos de crianza también, ¿no? Los estilos de crianza que son muy permisivos van a generar niños también con baja autoestima, porque no tienen ese nivel de autonomía que le da un estilo de crianza más asertivo, ¿no? Entonces el niño generalmente cree que no puede hacer las cosas porque o se le deja hacer lo que él quiere y no se le da esa autonomía que el niño necesita, no tiene límites, ¿no? Las responsabilidades que son tan importantes para fomentar seguridad en el niño, de saber que él puede, ¿no? Que él puede determinadas cosas también de acuerdo a la edad. Es muy diferente una responsabilidad de un niño de 1 año a uno de 8, 9, ¿no? Entonces, el manejo inicial está en lo que son el primer núcleo, que es la familia. La familia. Y el segundo núcleo, que viene a ser la sociedad, pues los papás también tienen que ayudar a sus hijos en lo que viene a ser las habilidades sociales, la inteligencia emocional, que si los papás no la tienen, también va el niño a confundirse un poco, ¿no? Saluda cuando él no saluda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, resalta mucho, Carmencita, lo que es el núcleo familiar, ¿verdad? Papá, mamá. ¿Qué pasaría si los papás se separan? ¿Qué pasaría si solamente queda el infante a cargo de la mamá o a cargo solamente del papá, ¿no? ¿Cómo se puede suplir esa ausencia de uno de los dos padres? En general, a veces, cuando no son bien manejadas las situaciones entre los adultos, vienen los problemas con los niños, ¿no? Una relación se puede separar, pueden dejar de ser pareja, pero no dejan de ser papás. Exactamente. Entonces, ahí muchas veces lo que nosotros tenemos que ser bien orientados, cómo es que nosotros tenemos que proceder en este proceso que va a tener el niño de vivir primero con mamá y papá y luego solo con uno de ellos, y precisamente en eso tiene que ver mucho la madurez de cada uno de ellos, ¿no? La madurez de poder hablar en términos positivos del padre o de la madre sin desmerecerlo a uno o al otro, ¿no? Hay que tener un manejo muy cuidadoso de eso. ¿Y cómo podemos fomentar lo que es la autoestima en niños cuando son adoptados? Generalmente aquí tenemos hogares, lo ideal es que la mayoría pues tenga bien claro quién es mi mamá y mi papá.
se ha dado casos en los que los niños incluso no saben que son adoptados, pero va a depender mucho de ese vínculo que todo niño necesita tener con mamá, con papá, así no sean biológicos. ¿Es positivo que se les diga desde un inicio o que se mantenga esto oculto hasta cierta edad? Generalmente nosotros lo que vemos es el nivel de maduración del niño, ¿no? Cuando un niño es bien pequeño, lo que necesita es el juego, el contacto, el cariño, las experiencias positivas, tanto de la mamá como del papá. Y generalmente ya cuando va creciendo y tiene un nivel de pensamiento ya más abstracto, ya no tan concreto, vamos, si es necesario o si la situación nos lleva a ello, podemos dar explicaciones, pero si hemos tenido una buena base, el niño va a tomar con mejor aceptación cualquier tipo. Laurita, Carmencita, nos vamos a la pausa comercial y seguimos hablando de este importante tema de la autoestima, ¿verdad? Y el fomento de una correcta autoestima en nuestros niños. Pausa comercial y regresamos, chicas. La importancia de fomentar la autoestima es el tema que estamos tocando junto a Carmencita Rojas y por supuesto también con Laurita, nuestra conductora invitada por hoy, mañana y pasado. Por supuesto, vamos a pasar la recontra genial, ¿eh? 3 días de tortura contigo. ¿Qué va a ser? Lo estamos pasando la recontra genial, ¿sí o no, Carmencita? Sí, te veo contento. Yo me veo feliz, yo me veo feliz. La sonrisa realmente la tengo ahí de oreja a oreja. Bueno, ahora sí vamos a ponernos serios, chicos. Sí, para seguir hablando. Yo tengo una pregunta importante. A ver. Hay un tema que se está debatiendo actualmente mucho por internet, que causa mucha polémica, y es el tema de la corrección hacia los niños. Porque en la generación nuestra sí se nos daban nuestras palmadas en las nalguitas si era necesario, y a algunos no nos fue mal, a otros quizás no tan bien. Porque una cosa obviamente estamos hablando de maltratar y otra de corregir, ¿no? No es para nada lo mismo. Pero ¿qué opinión sobre eso? ¿Es correcto, no es correcto? ¿No se debe tocar ni con el pétalo de una flor a un niño? ¿O no está mal que se le dé una palmadita? Acabas de tocar, Laurita, algo que generalmente la mayoría de las mamitas nos consultan, sobre todo cuando es el primer hijito, ¿no? En realidad, ya uno cuando es mamá, la responsabilidad es enorme porque entra también, sí, la inseguridad de la mamá. Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Y a nivel psicológico, si bien sabemos que tenemos que vincularnos con ellos, decirles cuánto los amamos, cuánto estamos orgullosos de ellos, y no solo decirlo, sino también hacer algo por ellos. Y cuando los niños son bien pequeños, es el juego, es el tiempo, es llenarlos de experiencias positivas. También desde la formación que yo tengo, que es la cognitiva conductual, sí trabajamos mucho lo que son los límites en los niños. El rol de los papás para fomentar una buena autoestima precisamente también es enseñarles qué está bien y qué está mal. Ahora, tenemos que ser también muy sabios en cómo nosotros impartimos estas normas, cómo vamos a actuar, cómo vamos a corregir, porque cada niño tiene un temperamento diferente, ¿no? Hay mamitas que me dicen, uy, mijito, no, está sentadito, no me trae ningún problema. Probablemente su temperamento sea más sanguíneo, sea un niñito más estable, mucho más extrovertido, que no tiene dificultades mayores en lo que es su expresión de sus emociones, pero hay niños que sí son más extrovertidos, más inquietos, se les habla 1, 2, 3, 4 veces y siguen haciendo lo mismo. Llega también el nivel de estrés de la mamá, que sobre todo si está todo el día con él, ya no sabe qué hacer, ¿no? Y entra aquí también el criterio, ¿no? A un niño no podemos tocarle, es decir, jalarle los cabellos, jalarle la orejita, porque ahí sí entramos en un sentimiento que el niño se siente no respetado, ¿no? Cuando hablamos de pegar, hablamos del no respeto al niño, pero hay situaciones en las que papá o mamá pueden corregir. Muchas veces se ha hecho en las nalguitas, a algunos niños les ha ido mal, a otros bien, depende de cada temperamento. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Hay que ver la situación. Un punto medio, no vamos a hacerlo como una
como un hábito constante de nosotros, porque al nosotros golpear a nuestro niño también le estamos, así sean las nalguitas, le estamos enseñando qué es lo que sucede cuando pierde el control, ¿no? Y ellos también van aprendiendo. Exacto, de repente ellos también, como futuros padres, lo ven también con sus futuros algo hijos, me saca de quicio y voy a actuar de la misma manera, ¿no? Perfecto. Entonces, pero hay circunstancias también, ¿no? Hablamos de niños y niños los que a veces sí ya necesitan un poco más de ser un poquito más, ¿qué podemos decir? Fuertes con ellos. Y es que el truco es saber reaccionar a cada circunstancia. Exacto, ¿verdad? a cada circunstancia. Perfecto. Y enseñarles los valores y también los periodos sensitivos de los que hemos hablado varias veces. Si quieren comunicarse con Carmencita, ¿verdad? Los créditos, ustedes, los números donde pueden comunicarse con ella, con nuestra especialista, van a salir, por supuesto, en pantalla. Chicas, yo les quiero realizar una invitación y no me pueden decir que no. Ya, ¿Vamos al cine? ¿Vamos al cine? Ya quedaste del principio, desde el inicio. Hay que convencer a Carmencita. Carmencita, ¿vamos al cine? A ver, ¿qué películas están? Eso, ¿qué películas vamos a...? Yo les voy a dar el chance de escoger qué películas, ¿ya? En el siguiente informe con los últimos estrenos. Perfecto. Vamos a verlo. Mensajes, las palabras que le vamos dando a nuestro niño va haciendo que ya vayan generándose ciertos esquemas mentales de lo que es él y de lo que significa para la familia. Y aquí hay que concientizar muchísimo también a los papás cuando ya tienen un bebé, la orientación constante, porque va a determinar muchísimo cómo son los papás, la personalidad de los papás, lo que el niño también va a captar de ellos, ¿no? Hay un tema importantísimo que es el asunto del favoritismo dentro de los hermanos. Eso es una, y otra cosa, cuando nace un hermanito menor, que a veces los padres se descuidan un poquito atendiendo al otro. ¿Cómo afecta? Para tratar un tema tan importante que tiene mucha connotación en la vida, en el desarrollo de la personalidad de nuestros futuros adultos, ¿no? Empezar desde la niñez a dar determinadas pautas a los papás, a los encargados también de los niños en casa, para que tengamos una sociedad con una mejor salud mental. Exacto, la autoestima es muy importante, ¿verdad, Laurita? Claro que sí, porque la niñez es lo que nos marca desde un inicio, como bien dice César, o sea, hacia la adultez, ¿no? Y qué mejor que fomentar y educar a los padres, que son los pilares de estos niños, para que ayuden, ¿no? A que haya una mejor sociedad llena de amor. Bueno, ahora te voy a presentar a una amiga, ¿verdad? Que está relacionada a la estimulación, pues, de los engreídos de la casa, de los niños, algunas veces muy travieso, otras veces muy tranquilos, pero sobre todo, ¿verdad? Que tenemos que priorizar mucho en ellos lo que es la educación. Y el tema que nosotros vamos a abordar a continuación, pues, es la autoestima y la importancia de fomentar esta autoestima, pues, en los niños. Te voy a presentar a Carmencita Rojas. Claro. Carmencita, te presenta Laurita, Laurita te presenta a Carmencita. Un gusto estar con ustedes, Javiercito, Laurita. Propio, que es lo que tanto se necesita, seguridad. Y esto tenemos que nosotros enfocarlo desde varios puntos. En realidad hay bastantes aristas que pueden hacer que nuestros niños vayan desarrollando una buena autoestima, y eso va a depender muchísimo, como lo sabemos, en los primeros años, en lo que vienen a ser desde que nace nuestro bebé. El primer núcleo, que es la familia, mamá, papá, los hermanitos, los abuelitos, porque nuestro niño ya va aprendiendo a tener una imagen de sí mismo de acuerdo a cómo nosotros les vamos transmitiendo los mensajes, ¿no? Esto al niño mayor, por ejemplo. Claro. Ahora, si hablamos precisamente del orden de los hermanos, en este caso mamá y papá, es conveniente que antes de traer a un nuevo ser a este mundo, evalúen también sus estados internos emocionales, porque va a depender de la personalidad de cada uno, qué le va a transmitir a los niños, tanto al menor, al mayor, cómo va a manejar las situaciones, la resolución de problemas o conflictos que puedan haber en ellos y los mensajes que le van a transmitir, ¿no?